Bienvenidos a una nueva edición de Zona Campo TV. Hoy vamos a estar hablando con el doctor en Ciencias Veterinarias, Santiago Pérez Wallace, que es integrante del equipo técnico de Laboratorio Zoetis, pero hoy no vamos a hablar de Laboratorio Zoetis, sino que vamos a hablar de un tema que Santiago tiene recontra claro, que es la inseminación artificial a tiempo fijo. Hola Santi, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Zona Campo después de tanto tiempo. Hola Miguel, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta para charlar un poco de estos temas, ¿no? o de lo que es la inseminación, que sigue siendo un tema tan de moda y que cada vez se implementa más en Argentina. Así que muchas gracias por tenerme en cuenta. ¿Por dónde andás, Santiago? Vos sos un hombre de maleta siempre armada. Y desde la pandemia cada vez menos. En este preciso instante estoy en General Pico, La Pampa. Pero bueno, siempre moviéndose, ¿no? Con parte también de mi trabajo. Bien, bueno. Santi, la idea hoy era que te entreviste un colega tuyo y también entendido que se le rompió el auto, quedó tirado en algún camino rural de la extensa red de acá del partido, que era Sergio Comay. Entonces te voy a entrevistar yo como productor que no sabe, que nunca implementó la IATF, que quiere saber qué es, que quizás si la implementara me hubiera ido bien. Entonces te voy a acribillar. Sé que hay espalda de tu lado, así que me voy a permitir hacerte todas las preguntas que se me cruzan a mí o que creo que cualquiera productor quisiera saber, ese que está tratando, que le escuchó, que hace un par de ciclos que no se decide y que necesita como, no el empujón, sino la información que le permita tomar la decisión por sí mismo. Bien. ¿Sí? Está buenísimo cómo lo estás encarando y lo que vamos a charlar. La primera recomendación siempre para todo productor es que llame a su veterinario y que tenga a su veterinario siempre consultando de estos temas, así lo puede asesorar bien, porque muchas veces uno dice algo acá y después la realidad del campo es otra, o las necesidades o las prioridades de ese productor son otras. Entonces, siempre la recomendación es que consulte con su veterinario de confianza, pero que lo va a saber asesorar de manera correcta. Así que, pero buenísimo, está buenísimo que encaremos esto y que empecemos a charlar y a debatir un poquito. A ver si te puedo convencer. El primer tip que yo veo acá, leyendo entre líneas lo que decís, es que la inseminación es escalable, es decir, depende de las necesidades puntuales y las características de cada productor, se puede implementar al grande, al chico, al mediano. Sí, mira, muchas veces hay un mito que la inseminación es para los campos grandes. Y créeme que para un productor chico aumentar en promedio, no sé, un 10% de la preñez por hacer inseminación, un 10% de la preñez final de un lote, ¿no? O aumentar 20, 30 kilos, que es el promedio que dan más o menos los terneos logrados de inseminación, tiene mucho más impacto que en un productor grande. Entonces, nosotros tenemos que sacar de la vaca el mayor rédito posible, la mayor cantidad de terneros lo más pesado posible. Y la inseminación es una herramienta extraordinaria, la inseminación a tiempo fijo, para incorporar genética, una genética probada, ¿no? que me va a dar muy bien, y para lograr mayor preñeces tempranas, ¿no? que eso se traduce en más kilos al destete a una fecha fija. No sé si se entiende. Sí. Entonces, es una herramienta extraordinaria para lograr esas dos cosas. Y por sobre todas las cosas, algo que no tienen en cuenta muchos productores, que el año pasado nos pasó, hicimos con un grupo de veterinarios de La Barría una gira en un campo y la verdad que nos llamó la atención, o a mí no, pero a ellos les llamó la atención hicimos una revisación de un porcentaje de un lote de segundo servicio, ¿no? Vaca de segundo servicio con cría al pie y de segunda aparición, de primera aparición que estaba tomando su segundo servicio, y había casi un 80% de las vacas que no estaban ciclando al momento de iniciar servicio. Entonces, yo con el protocolo que se utiliza para la inseminación a tiempo fijo, hago que esas vacas que no están ciclando, decimos que están en anestro, es decir, que las vacas no están entrando en celo. Entonces, por más que le eche los toros no van a trabajar sobre las vacas que no están ciclando, solamente van a trabajar sobre las ciclando. Entonces, yo con un protocolo de tiempo fijo lo que hago es sincronizo esas vacas, las hago ovular y las puedo preñar esas vacas, que de otra manera no las preñaría el toro. Entonces estoy aumentando mucho la eficiencia reproductiva de los primeros ciclos de 21 días, los primeros celos, ¿no? Y eso se traduce en mucho más
puntos de preñez, que tenemos varios trabajos hechos al respecto, si querés ahora los comentamos y te voy a pasar algo de material por si alguien se comunica con vos para que se saque las dudas. Se traducen más puntos de preñez finales y que vamos a lograr más terneros, y se traducen terneros más pesados, pues son genéticamente superiores, ¿no? Y nacieron antes. Entonces se traducen en terneros más pesados. Eso es interesante. Bien. Es interesante. Entonces, Santiago, vos estás mencionando otras palabras que yo estoy como pescando al vuelo. Decís inseminación artificial y después empezaste a hablar de tiempo fijo. ¿Es lo mismo inseminación artificial que inseminación artificial a tiempo fijo? No es lo mismo. La inseminación artificial es el acto de inseminar una vaca, es decir, de poner una dosis de semen adentro del útero por alguien que esté capacitado para hacerlo y una vaca que esté en celo o no. Históricamente siempre se hizo a celo detectado. ¿Qué significa esto? Que se sacaba celo, la vaca que se dejaba montar, es decir, la que se queda, la que tiene pasividad la monta, esa vaca está en celo, entonces esa vaca se inseminaba. Entonces era muy complejo implementar programas de inseminación a escala, inseminar muchas vacas. Realmente se hacían vaquillonas, a celo detectado, con algún tipo de sincronización, pero se sacaba celo y era muy, muy complejo. Había que encerrar varios días para el rodeo. ¿Viste? Para el rodeo, digo, arrinconarlo, sacar celo, apartarla que estén alzadas, pasarlas por la manga, inseminarlas. Hoy con los protocolos de tiempo fijo, lo que se hace se sincronizan todas las vacas de manera que entren en celo y ovulen en un rango determinado de tiempo. Y en solamente 3 pasadas por la manga, sin la necesidad de detectar celo, a veces se mira celo con pintura o algo, de acuerdo a los protocolos, que está bueno, pero sin la necesidad de detectar celo, en 3 pasadas por la manga yo las puedo inseminar todas. Entonces puedo hacer un lote de 200, 300 vacas el mediodía, sin la necesidad de estar sacando celo, y solamente son 3 días de trabajo. Y la siguiente pregunta es, ¿cuánto voy a preñar? Esa es la siguiente pregunta que hace un productor siempre. Claro, bueno, sí, porque... la preñez promedio, esto es un tema que está buenísimo y está buenísimo para discutir y trabajar expectativas. Siempre va a depender de la condición corporal del lote, del plano nutricional de esa vaca, así cómo está comiendo, con qué condición corporal parió. No sé si me escuchás bien o no. Sí. Con qué condición corporal parió, pero la preñez promedio es del 50%. Lógicamente que yo a veces tengo unas vacas que vienen muy jugadas, que vienen en un invierno muy duro, que parieron no en la mejor condición corporal, que no es lo ideal, que el campo todavía no está tirando lo que tiene que tirar. Entonces muchas veces yo me juego a no atrasar esa vaca, a hacer la inseminación, sabiendo que voy a preñar menos. Pero el promedio es el 50%. Muchas veces miramos redes sociales y vemos resultados del 60%, que se dan esos resultados, principalmente con buen manejo nutricional, y los consideramos normales. No es lo normal es el 50% de preñez. Es más, la preñez va en un rango del 40 al 60%. A veces tenemos un poquitito más y un poquitito menos. Entonces siempre me preguntan, ¿y no es muy poco? El toro preña más. Y está buenísimo, y la pregunta es, primero que el toro tiene millones de años de evolución al lado de la vaca, ¿no? Eyacula un semen que no se congela y se descongela, es decir, un semen fresco, ¿no? Eyacula mucho más millones de espermatozoides porque con un salto toro se hacen 200 pajuelas y eso lo está poniendo todo en una sola vaca. Entonces, y el toro solo monta vacas en celo. Nosotros sincronizamos un montón de vacas que, obviamente, como no todas las vacas ovulan, o sea que, pero bueno, la preñez final es del 50% promedio. Entonces, el toro, la probabilidad de preñez, o por cada 10 vacas que montan celo, el toro preña entre 6 y 7. En condiciones normales, toros sanos, ya hicieron una nota con el Chuy Acuña que todo eso lo vieron, ¿no? Entonces, preña entre 6 y 7 en vacas cíclicas. Entonces, con la inseminación, donde muchas veces ponemos vacas no cíclicas, o que todavía no están ciclando, preñar 5 vacas, creo que es buenísimo. Claro. No es malo. Y la estamos preñando en un solo día. Y esa vaca se sincroniza. Generalmente esa vaca, si respondió al tratamiento y empezó a ciclar, si no queda preñada, vuelve a repetir dentro de los 21 días. Entonces, no repiten todas juntas eso, sino que van repitiendo el día 17, más o menos al 25, y algunas siempre se escapan. Pero me permite lograr una buena cabeza de preñez con la inseminación. No sé si quedó claro. Sí, está bien. O sea que en realidad, desde el momento en que yo me decido a implementar la inseminación a tiempo fijo, tengo que tener en cuenta que son 3 pasadas por la manga, ¿no? Sí, señor. Tengo que arrancar. La primera pasada, sí. ¿O dónde arranca el proceso? ¿Dónde arranca todo? Claro, eso. El proceso arranca primero sentándote con tu veterinario y decir, ¿por qué quiero inseminar? Ajá. Es decir, ¿cuál es mi objetivo?
Claro, ¿qué es lo que me da y qué me va a dar eso en promedio que no me da el toro que tengo en el campo ahí paseando? Bueno, correcto, porque me decís, bueno, tengo mis vacas están todas cíclicas, que no existe, ¿no? Normalmente cuando en octubre, en Olavarría, cuando iniciamos servicio, los toros están trabajando sobre, en el mejor de los casos, el 30-40% de las vacas. A veces en vaquillona sí tengo más ciclicidad, ¿no? La vaquillona no tiene ese terno al pie y no está tan exigida, nutricionalmente no está dando leche. Pero lo primero es planificar. ¿Por qué lo quiero hacer? Quiero tener más cabeza de aparición, quiero lograr un destete más uniforme, quiero aumentar los kilos al destete, quiero incorporar genética, quiero tener menos stock de toros. Es un costo, esa puede ser en muchos sentidos, claro, un costo, tiene un montón de capas ocultas el toro, ¿no? A ver, Santi, se te corta un poquito. Te decía que tiene un montón de capas ocultas el toro dando vueltas en el campo. Sí, no es que estemos en contra de tener toros. De hecho, yo creo que el productor muchas veces no le da a la compra de toros la importancia que le debería dar. Yo prefiero tener un toro de 500.000 pesos y no dos toros de 250. ¿Sí? Pero estar seguro de tener el mejor toro posible de repaso de mi vaca. O sea, los toros, hace muchos años cuando se planteó la inseminación... un seguro por las dudas. Sí. Nunca hay que cubrir todo. Un número par mayor que uno, siempre dice, hay un dicho que dice un número par mayor que uno. Hace muchos años, cuando se empezó a hacer conocida la inseminación, se planteó que para los años 2000 no iban a existir más toros, o sea que iba a ser todo servicio de inseminación. Y no sigue siendo la alternativa más práctica para repasar, porque también la IATF tiene que ser práctica, es el toro. Volviendo a los encierres o a los 3 encierres, el primer encierre generalmente lo que se hace es un tacto o una revisación preservicio, fundamental para hacerlo en vaquillona, para asegurarnos de que no hay vacas preñadas en el lote, para asegurarnos que todas las vacas estén aptas. Después se coloca un dispositivo intravaginal que va a liberar progesterona y se aplica una inyección de benzoato-estradiol. Hay distintos protocolos, el dispositivo se deja distinta cantidad de días, el segundo encierre que generalmente es a la semana, a los 8 días, se saca ese dispositivo, se aplican otras inyecciones, y el tercer encierre, que es a las 48 horas aproximadamente, es donde se insemina propiamente dicha. Y si le pone el es semen, todo ahí rapidito, entonces ya medio que te tenés que organizar para tener el rodeo ahí cerca de la manga, no es un encerre violento o no, riesgoso. tiene que ser lo más tranquilo posible, no es violento, son 3 pasadas por la manga, lógicamente tenemos que tener buenas instalaciones, ¿no? Y tratar de tener los rodeos, generalmente son 7-8 días desde que colocamos hasta que retiramos, y la vaca, desde que retiramos el dispositivo, a los 2 días se insemina. El largo total son entre 8 y 10 días, o sea que tengo que tener, o reservar, y el momento es ahora de reservar algún potrero con pasto cerca de la manga para estos movimientos, y esto hay que tenerlo en cuenta, cerca de las mangas. Todo empieza, generalmente arrancamos a decir, bueno, ¿qué vacas entran al protocolo y qué vacas no? Y acá, por eso está bueno discutir con los veterinarios. Generalmente lo que hacemos es un corte de parición. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi vaca arranca de parir ahora en julio, y yo voy a inseminar el 1 de octubre, yo aparto toda la vaca parida hasta el 20 de agosto. Y o hasta el 10 de agosto, o hasta el 15 de agosto, de acuerdo a la cantidad que sea. Entonces, eso generalmente hay distintas formas de hacerlo. Lo que es muy común es que se va a caballo y se va sacando toda la vaca que no tiene terneros o que todavía no parió, se aparta esa vaca y se pasa a otro lote, entonces me queda todo el lote de paridas. Ese lote de paridas son las primeras que voy a poner a dispositivo. Generalmente esperamos mínimo 40 días en general, a veces 35 o 40, de que la vaca parió a poner dispositivo. Pero no esperamos a que para la última vaca, porque la última vaca me para en octubre o en fin de septiembre. Entonces, si yo espero 40 días, trazo el servicio, o sea que estoy perdiendo muchísima plata, eso está mal. Lo que yo tengo que hacer es un corte de parición. Si logré hacer y tengo identificada mi preñez cabeza, si con mi veterinario le hicimos una señal, una marca, un botón o cualquier cosa a la preñez cabeza, al tacto, un tacto temprano, lo que hago es lo siguiente: ya esa vaca que sé que es cabeza, que me va a parir cabeza, la pongo para protocolo, entonces me ahorro el corte de parición. Entonces, cuando yo voy a revisar las vacas, en el momento de colocar el dispositivo, la que tiene botón, que fue cabeza, que ya parió, cabeza de preñez, ya esa vaca la estoy revisando y la pongo a protocolo. Y con el resto de las vacas las puedo inseminar unos días más tarde, o directamente a veces entran a toro y quedan fuera de los programas.
Depende cuántas veces vayamos a inseminar ese campo y cuánto lo quieran hacer complejo. No sé si quedó claro, por favor, preguntame Sí, vuelta. sí, no, Porque está bien. esto es un concepto. Si hago vaquillonas no me pasa, porque las vaquillonas ya están, se hace una revisación preservicio para que no haya preñeces de robo, que siempre algún toro anduvo, y es común, y en casi todos los campos algún toro se pasa, y siempre decimos, anduvo muchos días el toro, no, un solo día, siempre anduvo un solo día en la vaquillona, pero preñó como, no sé, el toro más preñado del mundo. Y que no haya preñeces de robo en el preservicio, que tengan buen desarrollo reproductivo, ¿no? Y de cadera, y en general todo lo que requiera o lo que considere el veterinario necesario, no tengo que hacer corte de parición. Entonces, muchas veces los productores optan por empezar a inseminar vaquillonas, ¿no? Y para asegurarse toros con facilidad de parto o con bajo peso o con lo que estén buscando. Pero es mucho más rentable inseminar vacas que vaquillonas, porque realmente tengo mayor cantidad de vacas que no ciclan, y esas vacas las estoy haciendo ciclar y estoy logrando más kilo de ternero y más preñeces tempranas. No sé si y además podés usar toros si de ternero grande, ¿no? Porque además eso debe ser tipo una góndola que vos decís, quiero esto, cosas que es imposible que estén caminando por tu campo y vos elegís. Sí, o que no sabés lo que te da. Eso ya hablamos algo el año pasado de genómica, pero vos los toros muchas veces no sabés podés intuir, pero cuando vos estás inseminando estás usando un semen probado. Y claro. Eso es fundamental, ¿no? Un semen que sabés que va a dar, que tiene hijos, que estás comprando un catálogo, entonces que a su vez que el centro de inseminación o lo compró una cabaña, que viene muy respaldado en cuanto a información, y eso es un poco también lo que estás buscando. Pero bueno, es parte de los objetivos que hay que ponerse. Es decir, si por ejemplo, muchas veces le preguntamos a los productores, ¿para qué quiero inseminar? Yo insemino para lograr mi reposición, ¿no? Por la genética. Siempre hicimos una encuesta hace muchos años con Tony Castelletti, hicimos varias encuestas a productores y le preguntábamos, una pregunta era ¿por qué insemina? Por genética. Siempre la primera respuesta. Bueno, ¿qué insemina? La vaquillona, la mayoría de respuestas. O sea, por genética la primera pregunta, la vaquillona la segunda pregunta. Y la cuenta es rápida. Si yo insemino la vaquillona, que es el 20-25% de mi rodeo, preño la mitad, ¿no? En condiciones normales, que es el 12% de preñez e inseminación sobre el total de mi vientre que estoy logrando, cuenta rápida matemática. La mitad son machos, la mitad son hembras, estoy entre el 5 y el 6% de preñez e inseminación. Entonces yo no insemino por genética. Si yo quiero masificar genética, tengo que hacer mucho más masiva la inseminación. Si yo me quiero asegurar la reposición, tengo que inseminar los rodeos cabeza y la vaquillona mínimo para asegurarme que mis terneras de reposición sean esos hijos de catálogo de genética probada que yo quiero utilizar. No sé si se entiende. Sí. Es decir, vos tenés que definir, podés ir por un lado o por el otro, pero tenés que saber qué es lo que querés antes de arrancar. Y ahí es donde el asesor veterinario tu establecimiento, el que hace el seguimiento de tu empresa, es el que te va a decir por dónde. Hay algunos que me dicen, no, Santiago, yo quiero lograr preñeces tempranas. Buenísimo. Bárbaro, es otro objetivo. Es otro objetivo. Vamos por ahí. Claramente. Bien. Bueno, Santi, entonces, pasando en limpio, esto arranca con una charla con tu veterinario, a ver cómo lo empezás. Después uno tiene que saber que son 3 encierros, que es la metodología estándar. En condiciones normales no hay que aspirar más de un 50%, eso ya es un buen logro, ¿no? Eso es lo que el sistema provee. Si tenés encima, es mejor, pero no aspirar a más que eso. Después, ¿cómo sigue? ¿Qué pasa con el otro 50 o el otro 40 si uno busca un 90%? Tengo 2 opciones. O echo los toros para repaso, ¿no? Echo toros, que también consultamos con tu veterinario qué porcentaje de toros. Obviamente cuando hablamos de un toro que esté sano, revisado, con buena nutrición. Me encuentro mucho que productores, y esto nos pasa todavía, que aplicaron la técnica de inseminación a tiempo fijo y cuando echan los toros de repaso, miran los toros y si ven la condición corporal te querés morir. ¿Viste? Si, bueno, pasa que me quedé de anduve puerto de pasto y los tenía en el fondo y no nos olvidemos que como dijo el gran Chuni, el toro es un atleta sexual, ¿no? Y tiene que estar en condiciones. ¿Y cuándo se echan los toros? ¿En qué momento? ¿Porque es repaso o es de una que tienen que entrar? Hay distintas alternativas. Y la primera pregunta es, si querés identificar las crías de inseminación de las de toro o no. Si querés saber, las crías de inseminación o no. Si querés saber cuál es cría de inseminación, haz un diagnóstico temprano, una ecografía o un tacto temprano. Y los toros los echás una semana más tarde.
Entonces, que te permita a la ecografía o al tacto distinguir esa preñez que tiene 7 días más o 7 días menos en caso de que alguna vaca se haya alzado el primer día que largamos los toros, que no debería, pero bueno, siempre alguna vaca no responde al protocolo. Si no quiero saber, generalmente lo que hacen muchos productores, inseminan, esperan 1 o 2 días que pase el celo del protocolo y echan los toros. Si una vaca entra en celo para un productor convencional, la vaca se tiene que montar. Un celo que se me pasa son casi 16 kilos de ternero que pierdo. Sí, sí, entonces, yo no tengo que dejar pasar un celo. Entonces, insemino al día siguiente, algunos a la tarde que inseminan, están rechazando los toros de repaso. Una vez que se pasa el celo de la inseminación, que ya se mermó la actividad sexual de esa inseminación, largan los toros. Depende de cada uno. Bien. ¿Qué porcentaje de toros? Esa es la otra pregunta. Claro, ¿sobre el 40 que quedó, sobre el 50 o sobre el 100 del rodeo? Bueno, en general, hay 2 escuelas, ¿no? Y muchas veces se extrapolan datos de otras razas o algunos trabajos de otros países. La experiencia nuestra que tenemos con muchísimos veterinarios clientes nuestros es que repasan con el 1,5% del total del lote, el 1,5 al 2% del total del lote, que generalmente con un 50% de preñez promedio, ¿no? En condiciones normales, con un 50% de preñez promedio, claro, el 50% vacío no retornan todas las vacas. Claro. Sí, pero no retornan todas las vacas. Retorna un 80% de las vacías. Es decir, que me queda... siempre tenés una colita ahí, un 10 en este caso. Sí, te queda un 10% que no retorna porque o está preñada después lo pierde, porque no cicló con el protocolo, porque por distintas circunstancias fisiológicas la vaca que no retorna en esos días. Entonces, también la recomendación es que si tengo un toro de más, echarlo hasta los 25 30 días, después puedo reducir la carga de toros, porque ya el rodeo en condiciones normales tenemos muchos casos que están arriba del 70%. Bueno, tenemos números de preñez acumulada entre inseminación y primer repaso de toro entre 75 y 80%. Y esto está buenísimo, ¿no? Y manejar. Entonces, un poco la idea de cantidad de toros es no quedarse corto, porque es carísimo quedarse corto en toros, pero tener la menor cantidad de toros posible. Entonces, hay que jugar ese balance, ¿no? Bien. No sé, Santi, perfecto. Entonces, el método ya más o menos está encauzado. Yo ya ahora, como persona que no sabía y ahora que te escucha hablar, ya más o menos va sabiendo lo que tiene que hacer. Bien. Ahora lo que yo quiero saber es, ¿por qué se ha puesto tan de moda? ¿Por qué es esto de que el que la conoce no se baja más y el que está afuera está queriendo averiguar para entrar? ¿Qué ventaja? Repasame, haceme una síntesis de lo que ya venimos hablando y contame acerca de los números. Es decir, ¿qué es lo que me va a dejar a mí implementar bien la inseminación a tiempo fijo? Te hago una pequeña síntesis. ¿Por qué el productor que lo hace lo sigue haciendo? Porque ve los terneros cuando los desteta. Y lo traduce en peso, en kilos de ternero y en peso a su bolsillo. Ve una tropa mucho más pareja, más fácil de vender, más kilos, más... el impacto de la genética es increíble, porque es increíble. La verdad que hay una vuelta dijo un veterinario de Wangelén, dice que habían usado una vaca que era un rodeo general, ¿no? Que había vaca careta, todo, y dice, tuvo tan buenos terneros que parecían adoptados, dice. Siempre me quedó el cuento. Pero bueno, es cierto, ¿no? El impacto de la genética es tremendo. Y cuando el productor va y ve esa diferencia de kilo al destete, pero ni siquiera pesarlo, verlo, decir, bueno, muchas veces lo sacás de inseminación, ¿viste? Son tan parejos que lo sacás casi a ojo, lo sacás y mirás los kilos que le lleva a un ternero cola y decís, esto lo sigo haciendo. O sea, esa es la principal causa por la cual los productores lo siguen haciendo. Y segundo, porque es práctico, es muy sencillo. Pensá que en Argentina se inseminan más de 3 millones de vacas de cría, ¿no? Es decir, que se logran más de 1,5 millones de terneros al año de inseminación, todos los años. O sea, y nunca cayó el mercado. El mercado va y sigue creciendo, y el año pasado siguió creciendo. O sea, siempre tenemos, y eso es lo mejor que puede ver un productor. Confirmame que se me esté escuchando bien, por favor. Sí, va bien. Se corta un poquitito, pero... Eso es lo mejor que puede ver un productor. ¿Cómo se traduce esto, no? Porque claramente también, una cosa que no hablamos, los costos. Va a depender principalmente de qué cantidad de vacas pongas en esto. Lo que más te impacta en los modelos, tenemos varios planillas de simulación o modelos de simulación de impacto costo-beneficio de inseminación, y lo que más te impacta no es el porcentaje de preñez, no es el costo del semen,
son insignificantes esas cosas. Lo que más te impacta es cuántas vacas más vas a preñar que el toro no te las preñaría. Y cuánto antes las vas a preñar. Entonces, ¿qué porcentaje de vacas eran esto tenés? Es mucho más rentable inseminar. Y esto, cuando hicimos la encuesta a productores con Antonio, nos encontramos que el que inseminó y no volvió a inseminar, respondía que el año que no inseminó, no lo hizo porque la vaca no estaba buena, porque no había llegado bien, ¿no? Ajá. Y posiblemente por cuestiones climáticas, de manejo, y que no es lo ideal. Y es mucho más rentable inseminar un rodeo que está en anestro, logrando un menor porcentaje de preñez, por ejemplo, un 35%, que inseminar un rodeo que está en muy buena condición corporal, ciclando, y que preñe un 55% de preñez. Cuesta mucho entenderlo, ¿no? Todo el mundo que insemina quiere lograr la mayor cantidad de preñez posible, lógicamente, ¿no? Más si estoy usando un semen más caro, pero es más rentable para el productor. Entonces, lo que más me impacta y lo que más me aumenta la rentabilidad es cuántos terneros más voy a lograr cada 100 vacas y cuánto más pesados van a ser esos terneros. Y va a estar relacionado a la ciclicidad que yo tengo en ese rodeo. Hay trabajos que ya tienen, no sé, casi 20 años, ¿no? Bueno, lo cito porque es un trabajo bastante referencial, que lo hizo Guillermo Veneranda en un campo en Olavarría, en una estancia en Olavarría, en el cual encontraron que los terneros de inseminación eran 35 kilos más pesados que los terneros de toro. Y de esos 35 kilos, aproximadamente 14 kilos eran por genética y 21 kilos, es decir, por mejor genética al destete, y 21 kilos era porque habíamos logrado más preñeces más temprano. Entonces, de los terneros logrados había mayor impacto por adelantar preñeces que de la genética, pero se sumaban los dos efectos. Y después hay trabajos realizados por nosotros en los cuales nos encontramos que el porcentaje de preñez final en los rodeos donde se hace IATF, es decir, el porcentaje de preñez entre la IATF más el repaso de toro, muchas veces está un 10 a un 5 a un 8% mayor, o es un 10, un 5, un 8% mayor que los rodeos donde no se hace IATF y solo se echaron los toros. Entonces estamos logrando mayor cantidad de terneros cada 100 vacas y estamos logrando terneros que son más pesados. Y esto está bueno. Y un poco para ver el tema de la rentabilidad. Claro. Ahora bien, sí. sí, muchas veces hicimos un trabajo ya hace algunos años en un campo de Río Colorado, ¿no? que el trabajo ya lo hicimos hace más de 10 años o 10 años, en los cuales se compararon cuántos kilos destetaba una vaca con toro, cuántos kilos destetaba una vaca con inseminación, y la vaca que recibía inseminación destetaba en promedio, el rodeo que recibía inseminación, destetaba 69 más kilos por vaca, entrada a servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada vaca que entró a servicio se destetaron en promedio 194 kilos, mientras que por cada vaca que entró con toro se destetaron en promedio 125 kilos. Entonces, ¿por qué? Porque logré casi 12 puntos más de preñez de un ternero que fue, no me acuerdo precisamente el dato ahora, pero cerca de un ternero que fue casi 30 kilos más pesado. No sé si se entiende, Miguel. Entonces, sí. Logré más puntos de preñez de un ternero más pesado. Claro, mira. Entonces, el porcentaje de rentabilidad, ¿cuánto me aumenta el margen bruto de una inseminación? Poniendo los costos de la inseminación, que los costos de la inseminación están aproximadamente ya ahí me tildé. En 10 kilos de novillo. Sí. Aproximadamente 10, 12 kilos de novillo, sí, de acuerdo al semen y algunas cosas más. ¿Cuánto me impacta el costo? Están entre el 8% y hasta a veces el 60% de acuerdo a qué porcentaje de ciclicidad tenía. ¿Se entiende? Sí, o sea, sí. Ese es el rango que estoy usando. Y es por eso que los productores lo siguen haciendo. Claramente que la inversión inicial es más alta. Yo para inseminar tengo que poner la plata, ¿no? Y eso está bueno. Sí, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y Santi, sí, yo creo que ya podemos ir cerrando porque la verdad que inclusive dejando al lado las planillas de Excel y dejando números que hay que pescarlos al vuelo en una charla como esta, el termómetro está dado por esta actitud del productor el que la implementó. Si es que no sigue, es por un factor externo y no por el sistema en sí mismo, no es por costos. ¿Qué productor, sobre todo el productor genuino, ¿no? El que se levanta y quiere ir a pegar una vuelta al campo, ver esas naves que están ahí comiendo al lado de las madres,
La verdad que debe ser muy, muy fuerte ver esa cabeza de parición donde tenés la mitad del rodeo que vos inseminaste, todos nacidos el mismo día. Yo te quería preguntar en relación a eso, ya como para cerrar, los beneficios indirectos de esto, porque esto, si vos tenés un rodeo más o menos, que no sacás cuentas de contador, sino que haces cuentas de productor que vivió toda la vida en el campo y que más o menos... Y un día que lo querés hacer, tenés que ordenarte, tenés que planificar forraje, tenés que acomodar la manga. ¿Eso es beneficio de la decisión tomada o no? Un día te cuento otra anécdota más, ¿no? Rápida. Fui a dar una charla de esto y un productor me dijo, no hablaste lo más importante. Y yo me quedé, viste, ¿qué es lo más importante? Y me dice, todo lo que, el resto que no estás teniendo en cuenta. Que tuvimos que mejoramos pastura porque queríamos preñar más, nos dimos cuenta que tuvimos que la IATF, como queríamos preñar, tuvimos que mejorar pastura, acomodamos el largo de los servicios, es decir, antes había servicios 6 meses, lo fueron acortando con las inseminaciones, acomodamos los alambres, porque si vamos a inseminar no nos gusta que se nos pasen los toros, nos gusta preñar la vaquillona por inseminación, no por toro, acomodamos las mangas para trabajar mejor, lo cual hace que tenga un trabajo más fluido, ¿no? y más práctico, ¿no? y que se puedan hacer la cantidad de vacas que nos ponemos como objetivo. Acomodamos un montón de cosas de la sanidad, porque si tenemos toda la inseminación no nos gusta que se nos mueran. Acomodamos dice, hay un montón de los alambres, acomodamos un montón de cosas fuera de la inseminación. Y algo fundamental que dijiste es que mucho productor, por más que haga cuenta almacenero, o que no maneje un modelo de Excel, una planilla, un modelo de simulación, o lo que sea, el productor que está con las vacas es porque es un apasionado de las vacas. Y donde ve el avance, donde ve los terneros, donde ve la uniformidad del lote, donde ve el avance genético, donde ve los kilos de más que desteta, no sale más de la técnica. No sale más de la técnica. Entonces, yo los invito siempre a que charlen, a que discutan con su veterinario, a que se abran y si querés hacemos un segundo donde armamos un poquito más de números. Pero hoy por hoy, con los valores actuales, un toro de 220.000 pesos en Argentina, ¿no? Que un toro, no sé los remates cuánto están haciendo ahora puntualmente, pero 220.000 pesos son 1.000 kilos de ternero, más o menos, que es lo que vale un toro, o base, ¿no? De ahí para arriba. Hoy un servicio de inseminación cuesta casi más barato que un servicio de toro. O sea, y te lo tiro para pensar, ¿no? Y la preñez de inseminación va a ser más barata de acuerdo a la ciclicidad que yo tenga. Entonces, a veces hay que sacar números. Nunca le ponemos costo al servicio de los toros. Seguimos necesitando toros, el productor tiene que comprar el mejor toro que sea posible para el repaso, o los mejores toros, y seguir inseminando. La inseminación en Argentina es una técnica que creció muchísimo y sigue creciendo. O sea, si no fuera rentable o si no fuera práctica, que es fundamental que sea práctica y práctica, digo, que sea fácil de aplicar, no hubiera tenido el éxito que tuvo en Argentina. Así que, bien. Gracias de nuevo por la nota y no sé si tenés más preguntas. Santi, no en esta, las guardo para la próxima. Así que, no, buenísimo. El mensaje de cierre creo que es, señor productor, si usted quiere investigar o implementar, ver cómo arrancar, cuándo y de qué manera, primero consulte con su asesor, pero consulte tranquilo porque el que consulta y entra después no sale. Así que me parece que lo podemos intentar hacer así. Lo más importante para la IATF es planificar, y hay que planificar con tiempo. Entonces, ya tengo que estar pensando que las vacas están empezando a parir ahora o están entrando en parición, cómo voy a dar mi servicio y qué pretendo y cuánto y qué pretendo acomodar. Entonces, es parte un poco de las decisiones a tomar con tiempo. Bien, Santi, gracias. Nos estamos viendo en cualquier momento. Les damos las gracias también a los que nos acompañaron acá por Sonacampo TV. Y bueno, será hasta la próxima. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Gracias a todos Sonacampo y al equipo.